Sistema Michoacano de Radio y Televisión presenta. Compañeras y compañeros diputados. Gracias por acompañarnos en Voces del Congreso a través del medio público del Estado de Michoacán. Y es un gusto recibir en este espacio y poder conversar durante esta hora con el diputado integrante de la 75ª legislatura, Hugo Anaya Ávila. Diputado, un gusto, bienvenido, gracias por estar con nosotros. No, al contrario, gracias a ustedes por el espacio y con mucho gusto. Creo que una parte importante de todo funcionario público es poder informar a la gente qué hacemos, qué pensamos, qué queremos construir para ellos y pues gracias por el espacio. Pues lo estaremos platicando y para iniciar esta conversación, ¿quién es Hugo Anaya Ávila? Bueno, Hugo Anaya Ávila es un piedadense. Bueno, yo soy nacido en Zamora, soy nacido en Zamora, Michoacán, pero toda mi vida he quedado en La Piedad. Tengo familiares en Zamora, por eso me tocó nacer ahí. Pero pues son 50 minutos de Zamora a La Piedad, son 50 ¿no? kilómetros, es muy rápido. Menos unos 30-35 minutos. Y pues con toda mi carrera estudiantil en La Piedad, mis amigos, mi crecimiento en La Piedad, y pues estudié en La Piedad, en la UNIVA, en La Piedad soy licenciado en Sistemas Computacionales por parte de la Universidad del Valle de México, del Valle de Atemajac, en La Piedad. Y pues después de salir de la universidad fui maestro de preparatoria, trabajé en varias empresas, me invitaron a trabajar a San Luis Potosí, estuve desde el 2000 hasta el 2007 fuera de La Piedad. Allá estudié mi maestría en Administración con especialidad en Ingeniería Financiera. Regreso en el 2007 a La Piedad. Antes, en el 96-98, fue mi primera vez que estuve incursionando en el tema político. Me invitaron a trabajar a la presidencia municipal de La Piedad. Fui el creador de la Dirección de Desarrollo Social en La Piedad, el primer director de Desarrollo Social que hubo en el municipio. Propuse varias otras direcciones como la educación de participación ciudadana, que me tocó también empujar la creación de esta. Estuve encargado en ese tiempo del Gabinete de Desarrollo Social del municipio y luego me retiré de la parte política. ¿Cuánto tiempo? Estuve del 96 al 98 y luego estuve desde el 98 hasta el 2007 retirado totalmente del tema de la política. Estuve en una empresa en La Piedad, después me fui, como te comentaba, a San Luis Potosí 6 años, luego a Aguascalientes, totalmente alejado del tema de la política, y regreso en el 2007 invitado en ese tiempo por el candidato de Acción Nacional, Ricardo Guzmán Romero, en paz descanse, que después fue presidente municipal en el periodo 2008-2011. Se gana fui coordinador de campaña, yo no quería estar en esa parte, le dije yo te ayudo, pero en otra actividad, pero insistió en que fuera coordinador de campaña, me toca ser coordinador de su campaña y el acuerdo que teníamos es que yo no iba a estar en la presidencia si él ganaba, pero ya no me dejó ir y fui secretario técnico el primer año y después secretario del ayuntamiento en ese periodo y después ya presidente municipal 2011-2015. Después estuve aquí en Morelia trabajando en el gobierno de Alfonso Martínez, en el primer presidencia municipal que estuvo Alfonso Martínez, y en el 2018 regreso a buscar la diputación local por mi distrito, ganó en el 2018 y ahora nuevamente repitiendo en este periodo legislativo, en la 75 legislatura, y aquí estamos en esta parte. Aprovechando esta presentación que mejor de tu propia voz, hay similitudes, hay cosas que debe adoptar los estados, los funcionamientos municipales, temas o servidores públicos con la iniciativa privada. Sí, fíjate, yo creo que es importante. Bueno, primero, yo creo que no se puede construir gobierno si no lo haces con la sociedad organizada. Y parte de esa sociedad pues, son los empresarios. Es importantísimo en todo municipio el trabajar con los empresarios. Y eso es algo que creo que se ha venido haciendo bien en La Piedad. Tenemos un empresariado bastante activo, que ha destacado en su área,
pero también que ha sido muy participativo en los últimos años en el apoyo a los gobiernos municipales y estatales. Y tengo que reconocerlo que también sin pedir algo a cambio, o sea, es cómo le hacemos para que este municipio cambie y crezca y que después no es un empresario que después esté buscando cómo sacar algún beneficio en la parte ya de gobierno. Y eso es importante, y no solo el empresariado, pues hay que trabajar con las organizaciones civiles, con la sociedad, con las universidades, con las escuelas, y creo que es algo que hemos podido hacer en La Piedad y que se ha venido reflejando en ese crecimiento que ha tenido en los últimos años, y porque por un tiempo, tú eres de Zamora, pues La Piedad se empezó a quedar estancado y tiene unos años en los que empieza a desarrollarse nuevamente con los libramientos que se han construido. Ahora está construyéndose la carretera de La Piedad a Ecuandureo, que ya se hizo la parte también de Ecuandureo a Zamora. Estamos por arrancar con el gobierno del estado el libramiento Martí Mercado, toda la rehabilitación completa del libramiento, pero se hizo el libramiento norte, el libramiento oriente, mucha inversión, y La Piedad pues ha ido creciendo en esa parte, pero sería imposible si no se hiciera con la sociedad y con el empresariado. Es importante el tema del desarrollo, el tema de comunicación en Oceanace, para que impacte en temas económicos. Sí, fíjate que en ese gobierno que llegamos con el licenciado Ricardo en paz descanse en el 2008, pues nos sentamos, él tenía una visión importante de lo que quería. Me acuerdo que él tenía una frase, decía, yo no quiero llegar a la presidencia para hacer lo que sea, para recoger basura, para cambiar las lámparas, eso lo tengo que hacer forzosamente. Yo lo que quiero llegar a la presidencia para ver cómo vamos a cambiar las cosas, hacer cosas que cambien el municipio, y nos sentamos de inicio con él y decir, a ver qué, aparte de todo lo que hay que hacer como ayuntamiento, y eso lo compartimos después yo cuando fui presidente y darle seguimiento, ¿cuáles son los 10 proyectos que queremos impulsar para que La Piedad vaya cambiando, fuera de todo lo demás que se tiene que hacer? Y se determinaron 10 proyectos que después se convirtieron como en 12 o 13, porque fueron saliendo algunos temas que se abrieron oportunidades en su momento, pero que fueron pensados desde el principio en La Piedad que queríamos ver dentro de 30 años. Y así fue como empezamos a construir. Después me toca a mí estar en la presidencia y era darle continuidad. Recuerdo muy bien, cuando yo llego a la presidencia, me entrevistan medios ahí de La Piedad, me dicen, oye, ¿cómo vas a hacerle para competir con lo que ha hecho Ricardo? Porque se hizo un trabajo importantísimo. Y le digo, pues es que no vengo a competir, porque si yo viniera a competir, entonces si él pudo impulsar 2 libramientos, yo tendría que haber hecho 3 o hacer 3 para que entonces podamos comparar peras con peras y manzanas con manzanas, pero ¿de qué servirían si no se necesitan? Entonces, lo que yo tengo que hacer es tomar lo que ya está construido para de ahí seguir construyendo lo que La Piedad necesita. Y la infraestructura, como lo comentas, es importantísimo para que podamos atraer inversiones, la cultura, porque no solo es infraestructura. Yo creo que a veces cometemos ese error de pensar que cuando estás de presidente municipal lo único que hay que hacer es pavimentar calles y servicios. También hay que promover la cultura, el deporte, la educación, y le metimos muchísimo a este tema, como nunca más. Llevamos el Festival del Globo en un tema turístico-cultural, arrancamos un festival cultural que se fue repitiendo cada año. Empezamos muchas cosas porque al final la persona, pues, somos un conjunto de muchas cosas, no solo el tema de obra pública, y creo que esto es importante para que poder tener un desarrollo en el municipio, y eso no cambia si es un municipio más grande o es un municipio más pequeño. Hay que irlo nada más adecuando a las necesidades que se tienen y a los recursos que se tienen en tu momento en el municipio o en el estado. Viviste este tema, estas dinámicas municipales, pues estás de otro lado, ¿cómo podemos aportar a los municipios, a estas fortalezas, a estas herramientas para la operatividad? Necesitamos generar, desde luego el Congreso del Estado, son estos desafíos que se tienen para generar mayores herramientas para fortalecer a los municipios del Estado. Sí, yo creo que ahorita lo platicábamos, el tema municipalista es importantísimo. Yo siempre he estado, bueno, ahorita con el resumen que les hacía, pues se dan cuenta que todo mi desarrollo político ha sido más en el municipio. Y creo que eso es un hándicap a favor al llegar al Congreso, porque claro que hacemos leyes que impactan directamente a los ciudadanos michoacanos, pero muchas de esas leyes impactan directamente a los gobiernos municipales. Y el haber ya vivido esta parte, saber cómo te afecta, que en las partes presupuestales, cómo tienes que manejarlo en el tema municipal, el tema de los servicios, muchas cosas de estas, creo que nos da una visión, a los que hemos sido alcaldes, nos da una visión especial,
porque a veces una queja que teníamos cuando éramos alcaldes era que se hacían muchas leyes desde el escritorio, pero que en la práctica no eran factibles, o que en la práctica era muy complicado poderlo aplicar, o reglas de operación de ciertos programas que luego en la práctica era muy difícil. Y voy a hacer muy rápido un ejemplo. En aquel tiempo se tenía un programa que era federal, que era Rescate de Espacios Públicos y Hábitat. Y había que hacer inversión de ese recurso. Nosotros pudimos accesar a muchos recursos, gestionar muchos recursos de esos dos programas, y tenía que hacerse, se dividía como en dos vertientes principales. Uno era hacer como talleres para la gente en colonias de alta marginación, para que pudieran ellos aprender algún tipo de oficio y que luego ellos les permitiera también tener un ingreso extra. Pero otra vertiente era, con parte de esos recursos, empezar a mejorar los servicios públicos de esa misma colonia o de ese mismo espacio en el que ellos estaban. Entonces empezamos a pavimentar calles. Una decisión que tomamos con el presidente municipal desde el 2008 fue que no se iban a pavimentar calles por pavimentar, sino que íbamos a empezar a hacer circuitos viales dentro de las colonias que permitieran mejorar no solo la calidad de la vida de quien vivía en esa calle que se iba a pavimentar, sino que esos circuitos fueran permitiendo una mejora del transporte público, por ejemplo, para que tuvieran rutas el transporte público para entrar, un tema de seguridad para que las patrullas pudieran tener circuitos en los cuales entrar en esas colonias y no tener que estar entre calles que estuvieran complicadas, y que eso nos permitiera ir creciendo. Y seguimos eso cuando yo llego a ser presidente municipal. Y en uno de esos programas nos exigían desde el escritorio que teníamos que pavimentar una calle que estaba atrás de un centro comunitario. Y nosotros habíamos propuesto otra que cumplía con todas las reglas de operación, pero no era la que ellos querían. Insistíamos, ellos decían que teníamos que pavimentar forzosamente la que ellos nos decían. Y hasta que no fueron a revisar y estuvieron presentes ahí, después de que insistimos tanto, llegaron y dije, pues es que tienes razón, la calle que te estamos diciendo que no vive nadie. Pues por eso te decíamos que no podemos pavimentar esa. Entonces, lo pongo como ejemplo porque muchas leyes o muchas reglas de operación de programas están hechas en los escritorios porque nunca te ha tocado vivir la dinámica diaria, la necesidad de la gente, saber qué es lo que requieren, qué es lo que estás construyendo. Y yo creo que eso es importante en el Congreso, que cuando vamos a trabajar leyes, sobre todo aquellas que van a afectar temas de trabajo de los municipios, y que no vas, y estoy hablando no solo de que afectes al gobierno municipal en turno, sino que aquello que limites o que le permitas mejorar va a impactar directamente con los ciudadanos a los que quieres atender. Eso creo que sería la visión principal. Todo lo que nosotros generemos de ley, cómo va a impactar no al gobierno municipal, sino cómo va a impactar al ciudadano, el que al final va a llegarle la aplicación de esa ley o de esas reglas. Y entonces eso nos ayuda mucho tener una visión municipalista, haber crecido en esa parte, haber tenido ya la oportunidad de estar conviviendo con la gente. Tú lo decías muy bien hace unos minutos, ser ese primer contacto con la ciudadanía como gobierno municipal, y eso se transmite hacia el Congreso, y creo que es lo que tendría que, o nos ayuda mucho en la definición de varias leyes que podamos hacer. Tenemos que hacer una pausa, regresamos. Sí. Esta ocasión platicando con Hugo Anaya, diputado integrante de la 75ª legislatura, aquí en Voces del Congreso. Pausa y regresamos. Gracias por continuar con nosotros en Voces del Congreso, en esta ocasión platicando con el diputado Hugo Anaya. La importancia de, lo mencionabas, diputado, no generar estas iniciativas desde los escritorios. Es diferente el caminar, el conocer cuáles son las necesidades de la ciudadanía en general. ¿Cuáles son los grandes desafíos que tiene esta legislatura? Me imagino que son varios, ¿no? Son varios los rubros, los puntos. Y además, bueno, también entiendo que cada diputado tiene sus líneas de trabajo, pero desde luego contigo, ¿cuáles consideras que pueden ser los grandes desafíos que tiene la actual legislatura del Estado de Michoacán? Gracias. Mira, yo creo que es primero importantísimo que tenemos como servidores públicos que mantenernos cerca de la gente que representamos. Eso es indispensable, porque luego hay una desconexión y ofrecemos cosas que nosotros creemos, pero que a lo mejor no es lo que la gente necesita. Y a mí me ha gustado siempre estar cerca de los ciudadanos, desde que he sido funcionario municipal, desde que fui presidente municipal. Siempre me ha gustado estar cerca. Ahora como diputado recorro los 8
municipios de mi distrito, conozco casi todas las comunidades rurales de esos municipios, lugares donde me han dicho ni siquiera nos visitaba un candidato a diputado en campaña, menos ya siendo diputado, porque creo que es la única manera de ir escuchando. ¿Qué preocupaciones tiene la gente del Distrito 1 en La Piedad? Y que creo que podría ser nosotros podríamos creer a lo mejor el tema de seguridad o algunas, y a lo mejor hace tiempo era eso. Sigue siendo un tema que les preocupa, pero lo primero, y yo creo que el tema de la pandemia cambió la mentalidad de todos los ciudadanos, es el tema de la salud. O sea, el tema de salud, es decir, a ver, el tener recursos para poder atender la salud, no solo mía, sino de mi familia, ahora que la situación económica está complicada, el poder accesar a medicamentos o atención de salud, y el otro es el ingreso familiar, el tener el suficiente ingreso para poder mantener a mi familia. En pocas palabras, eso es lo que dice, ¿no? Porque cada día va pasando y que va pasando, va aumentando el precio de las cosas, vamos al súper y hoy lo que compramos la semana pasada ya no nos alcanza y pareciera que no, pero es una gran preocupación de los jefes de familia, de las jefas de familia, no tener el ingreso suficiente para poder llevar lo que necesitan en su familia. Entonces, esos son de los dos grandes temas y pues se preocupan mucho también por el futuro de sus niños, de sus hijos. En ese sentido hemos estado buscando algunas iniciativas, algunos programas, ahorita también lo podemos platicar, pero hablando del Congreso, creo que esos son algunos de los grandes temas que tenemos que ver y una manera de resolverlo es cómo fortalecemos a los municipios, que son los que ejecutan directamente en el territorio municipal, para que ellos puedan tener, los presidentes municipales, el que sea en turno y del partido que sea, eso tiene que quedar a un lado, cómo pueden tener herramientas para poder responderle mejor a las necesidades de los ciudadanos. Entonces yo creo que tendremos que buscar temas, yo estoy por ejemplo en la Comisión de Seguridad Pública, entonces buscar de qué manera los municipios pueden fortalecer sus policías municipales, porque eso le va a brindar seguridad a sus ciudadanos y tranquilidad a sus ciudadanos. Y no podemos tener un estado seguro si no empezamos a tener policías y municipios seguros. Y eso va a empezar con las policías municipales. Entonces eso les da tranquilidad. Buscar la manera en la que los municipios pudieran tener más recursos para hacer obras de servicios básicos que la gente necesita para estar mejor en sus colonias y en sus comunidades, y que eso se reflejará en temas de salud. Si en lugar de ir al baño en mi casa y no tengo dónde salga, no tengo un drenaje y les ponen el drenaje, entonces no solo le estás mejorando esa calidad de vida ya no de dónde se van sus desechos, sino que impacta directamente en tema de salud en los ciudadanos. Entonces, creo que uno de los grandes retos es ese, cómo podemos ir haciendo leyes para que puedan estar los municipios cada vez más fortalecidos, para que a su vez en todos los gobiernos municipales puedan atender mejor las necesidades que tienen los ciudadanos. Y aunque hay que atender a todos, obviamente atenderán primero a aquellos que carecen de lo más necesario y por eso se necesitan recursos. Entonces, en esa parte hay que impulsar. El tema de los niños, nosotros hemos estado detectando muchos temas importantes y uno de ellos es se está dando en el país, en el mundo, en el país, y Michoacán no es la excepción, el tema de tratar de abordar a los niños y a los jóvenes para atraerlos y distraerlos y llevarlos a temas de explotación y sobre todo para temas sexuales. Y entonces hay que buscar esa parte. Nosotros presentamos una iniciativa en el genocidio para que en el Código Penal sea tomado en cuenta como delito y que se incremente, pero aparte, sobre todo pensando ahora en la tecnología que tenemos, las redes sociales, los accesos que se tienen, porque ya ni siquiera se necesita tener contacto con una persona físicamente para que pueda influir en ti. Puede, con ese acceso y plática que tienes con todo mundo, puede haber gente que finge ser un joven, que finge ser un niño, y que de esa manera te va sacando información, te va teniendo tu confianza, y después lo puede mover. Nos hemos dado cuenta en muchas ocasiones por los medios de comunicación, por ustedes mismos, cómo jóvenes, jovencitas salen de su casa engañados por un adulto que se hace pasar por otro joven o por otro niño, y muchas de esas veces pues terminan en algunas redes de trata o para explotación sexual. Entonces estamos proponiendo esto, y que pueda haber penas hasta de 15 años en el Código Penal para gente que incurra en este tipo de delitos. Aquí también, bueno, el tema de las dinámicas en el interior de los hogares, ¿no? ¿Sí? La atención de papá, de mamá, de los adultos que estén en cuidado
de los menores, también es importante poner atención en este aspecto. Sí, yo creo que todos tenemos, bueno, primero todos como sociedad tenemos una obligación de estar atentos y si sospechamos de algún tema, pues denunciarlo. Pero esto que comentas es importantísimo, las dinámicas que se dan dentro de la misma familia. Y creo que ahorita hablábamos de la pandemia, se dieron en el tiempo de la pandemia muchas dificultades también porque hubo muchos abusos cuando tuviste que estar encerrado, las familias, y eso entonces también permitió que los niños y los jóvenes estuvieran todo el día en las redes sociales. Y este contacto también es peligroso. La tecnología es muy buena porque nos acerca a todo el mundo, pero también tiene sus complicaciones porque hay mucha gente que se aprovecha de esa parte para poder entrar y engañar a nuestros jóvenes, a nuestros niños. Y como padres tenemos que estar muy atentos en este tema. Y yo sé que es difícil porque la sociedad te empuja mucho a los niños y a los jóvenes y como padre de familia te presiona mucho a que les des el teléfono, a que tengan la tablet, a que estén en las redes. Pero yo creo que como padres de familia tenemos una gran obligación de estar muy pendientes de lo que están haciendo nuestros hijos, de qué es lo que ven en un teléfono o en una tablet o en la misma televisión y poder apoyarlos en este sentido. Y hablando de estas situaciones que nos dejó el tema de la pandemia y que también es un punto donde estás poniendo atención con la información que tenemos y que hemos dado seguimiento, pues esta situación de violencia hacia las mujeres y que se presentó durante la pandemia, ¿no? En el interior de los hogares y que desafortunadamente se presenta en la entidad, en el país, la violencia hacia la mujer. También se debe trabajar y es una situación que se puede también estar legislando. Así es. Sí, yo creo que ese es un punto importantísimo. Vivimos en una sociedad que ha ido incrementando lamentablemente la violencia hacia las mujeres. Pero luego hay sectores aún dentro de las mismas mujeres violentadas que quedan olvidados. Y nosotros detectamos que uno de esos sectores son las mujeres embarazadas y que son violentadas precisamente en su periodo de embarazo. Y puede ser por la pareja, por la familia, en muchas circunstancias. Entonces presentamos una iniciativa precisamente y que ahorita sigue en revisión, estamos ahí empujando en las comisiones a las que fue turnada, para que pueda ser revisada y que ojalá sea aprobada, para que aquellas mujeres embarazadas, violentadas, porque un día me preguntaron, ¿y por qué ellas en particular? Porque están olvidadas, porque es un sector y que tenemos que ir trabajando en todos, y este es un sector importante olvidado, y que se pudiera aprobar para que estas mujeres que se presentan en esta situación puedan tener alguien a quien acercarse, con quien a través de la ley pueda ser protegidas y pueda haber una red de albergues que las pudiera atender. Y luego dice, bueno, el tema presupuestal. Yo creo que ni siquiera se necesita invertir mucho. Ya hay ciertas organizaciones civiles que tienen espacios de albergues precisamente para mujeres violentadas, mujeres embarazadas violentadas, y que el Estado podría acercarse de alguna manera y tener algunos convenios y ya no tener que invertir tanto para esto. Y estamos en esa espera, estamos ahí empujando, nos han comentado, ya están trabajando en el dictamen y yo espero que sea positivo para que pueda salir en este sentido. Y pues con el tema de la pandemia esto se incrementó, porque en estar en el encierro y a veces familias numerosas y que estaban en un espacio muy pequeño, pues se generaron muchas situaciones de violencia y entre ellos en este sector de mujeres que son las mujeres embarazadas. Diputado, has sido crítico en diferentes puntos, en diferentes políticas que se han establecido quizá a nivel nacional, quizá a nivel estatal. ¿Consideras que hay una atención, que la atención ha sido adecuada, por ejemplo, en este tema de la seguridad? Hay situaciones que se deben de mejorar. ¿Cómo analizas el trabajo que se viene realizando en el estado de Michoacán? Yo creo que en la mayor parte de los temas deberíamos cuando estamos en un cargo público y sobre todo en esa relación que va a haber entre un gobierno federal, estatal y municipal, las discusiones, podremos no estar de acuerdo, pero las discusiones deberían ser en un tema técnico. La parte política debería hacerse a un lado. Pero hay temas particularmente que el tema político deberíamos de hacerlo totalmente a un lado. Dos que yo considero importantísimos, uno es la salud, porque estás hablando de personas que pueden morir por un tema político, y el tema de la seguridad, porque también estás hablando de vidas humanas, ¿no? Y yo creo que principalmente esos dos temas, el tema político tendría que hacerse a un lado. Y cuando discutimos estos temas, debe ser solamente pensando en temas técnicos.
Y en ese sentido también tenemos que estar siempre abiertos a la autocrítica. Yo fui presidente municipal y también no puedo decirte que todo lo que implementamos fue positivo. Teníamos que estar abiertos a decir, a ver, esto que estamos haciendo en seguridad pública tenemos que irlo cambiando. Esto no funcionó y hay que cambiarlo. Yo... seguramente muchos otros presidentes municipales lo hacen, pero yo iba midiendo cada 6 meses estadísticamente, hacía encuestas cada 6 meses del gobierno municipal y medía los servicios y la satisfacción de la gente, entre otras muchas cosas, de cada uno de los servicios, entre ellos la seguridad pública. Y no era para saber cómo estaba Hugo Anaya considerado por los piadenses, sino para ver cómo estaba los piadenses evaluando lo que estábamos haciendo como gobierno, y entonces cada 6 meses podíamos evaluar, y si algo no estaban ellos percibiendo que estaba trabajándose bien, entonces en ese momento implementábamos políticas para cambiar lo que estábamos haciendo. Y la medición de los siguientes 6 meses era para ver si eso que habíamos modificado, eso que habíamos implementado había funcionado o no. Y entonces veíamos si subíamos, si bajábamos. A lo mejor ese tema lo habíamos mejorado y entonces bajábamos en el tema de la recolección, entonces teníamos que implementar algo, y cada 6 meses íbamos cambiando políticas, ajustando políticas, manteniendo aquello que funcionaba, porque luego la soberbia es difícil cuando estás en un cargo público, el ego es difícil en un cargo público y a veces creemos que todo lo estamos haciendo bien. Y cuando estamos en un espacio creo que tenemos que tener claro que hay que ser muy autocríticos, seguir cambiando aquello que pueda mejorar y manteniendo aquello que va funcionando bien. Y así creo que tendría que ser en el tema de seguridad pública. Y yo creo que hay cosas que se podrían mejorar, yo creo que hay cosas que se deben mantener. Yo creo que la relación entre el gobierno federal, estatal y el municipal en tema de seguridad debe mejorar, porque a veces muchos de los fallos es precisamente por poca coordinación, por diferencias políticas, y eso no permite tener un canal de comunicación fluido. Y, por ejemplo, ahora que se trabaja en esta coordinación entre el gobierno del Estado y los municipios, también darse cuenta que no puede ser un convenio igual para cada municipio. Cada municipio es diferente, no puedes atender igual Morelia, por ejemplo, a Cináparo, por la diferencia geográfica, por el número de habitantes, ¿verdad? Entonces, cada convenio de coordinación o cada sistema de coordinación que se tenga que hacer tiene que ser adecuado a cada uno de los municipios. Es complicado, sí, pero es la única manera. Habrá municipios que tienen un desarrollo en seguridad pública mucho más avanzados, otros menos. Habrá municipios en donde les convendrá más decirle al Estado que ellos les tomen completamente la seguridad pública del municipio. Habrá otros donde solo sea una coordinación porque el municipio ha invertido mucho en temas de seguridad pública y va mejorando cada vez y está mejor equipado. Entonces, eso creo que es importante, y como te decía ahorita, el tema de los egos, dejarlo a un lado y simplemente en temas técnicos, cómo vamos a ir implementando, cómo podemos mejorar. No es culpa de uno ni del otro, no es solo responsabilidad de uno ni de otro orden de gobierno, sino que al final lo que hagamos o dejemos de hacer pues va a impactar directamente a los ciudadanos, que son los primeros que tendríamos que estar pensando. Tenemos que hacer una pausa, diputado, y regresamos el día de hoy platicando aquí en Voces del Congreso con el diputado Hugo Anaya. Gracias por continuar con nosotros en Voces del Congreso, el día de hoy conversando en este espacio público con el diputado Hugo Anaya. Diputado, decíamos en el corte, son situaciones complejas, temas donde desde luego se interviene el tema de la vida de las personas, de grupos o sectores poblacionales que pueden estar en estado de vulneración y que desafortunadamente caen en redes de diferente índole. ¿Te parece si escuchamos lo que trabajó la producción? Salió precisamente a recabar algunas voces sobre el tema de trata de personas. Sí, claro, con mucho gusto. Veamos. Todos sabemos que tenemos que restringirles el acceso a los niños o que sean bajo supervisión de un adulto, ¿no? Y en respecto a nivel país, pues nos falta mucha educación. A educarnos nosotros primero y a transmitir a nuestros hijos educación real en relación al uso de las redes sociales, porque nunca sabemos no sabemos quién está detrás de ese perfil. Yo creo que mejorar la policía cibernética en el sentido de las redes sociales y dar más información en lo que son el medio educativo.
pedir al gobierno que les dé como un candado, una restricción más estricta a las redes sociales para que por medio de la edad puedan tener mayor acceso. Más atención, tanto en las escuelas, en las calles, que a nosotras como mujeres no nos dejaran solas, la verdad que sí hubiera un apoyo por parte del gobierno, donde a lo mejor los policías estuvieran como más al pendiente de nosotros las mujeres, en todos. Yo creo que primero la comunicación entre los papás con los hijos, pues para tratar de alertar y sobre todo que ellos nos estén diciendo constantemente, ¿no? Tener la confianza, oye papá, oye mamá, conocí esto, voy a ver. Más pláticas en las escuelas, de todas, ya sea públicas o privadas. También podrían ser talleres que sean directamente del gobierno. ¿Qué opinión te merece, diputado? Mencionabas, estaba atento en lo que decías, es un tema que interesa a la sociedad, es un tema que preocupa y que desde luego también hace un llamado a la acción desde diferentes sectores. Sí, pues esto reafirma lo que hemos venido percibiendo y que por eso presentamos esta iniciativa, y ahora pues con estas participaciones me reafirma la gran preocupación que tenemos los adultos, los padres, las madres, por aquello que ven los niños, los jóvenes, y el riesgo en el que están estos niños y nuestros niños y nuestros jóvenes en las redes sociales. Entonces, con más razón, pues nos obliga a estar pendientes, a empujar esta iniciativa para que ojalá pueda ser aprobada muy pronto en el Congreso, y también estar estudiando qué otros temas en este sentido podemos presentar para que podamos ir pues coadyuvando, porque eso es lo que se puede hacer desde las leyes con los padres, con los tutores, porque al final pues es lo que podemos hacer, ver cómo en conjunto, cómo podemos trabajar para que ellos también tengan herramientas para cuidar a sus niños y a sus jóvenes. Les pregunto a las y los diputados que han tenido la oportunidad de estar aquí, ¿has encontrado eco? ¿Se encuentra uno el tema en comisiones con diputadas, diputados afines al tema o que pueden sumar, ¿no? en otro sentido? ¿Has encontrado un eco en esas propuestas, en esas iniciativas que has hecho como diputado? Sí, fíjate que he tenido la suerte de que prácticamente todas las iniciativas que he presentado se han adherido varios compañeros y compañeras diputados, y veo en estos temas en particular, el tema de mujeres, el tema de niños, de niñas, de jóvenes, y buscar cómo poder protegerlos y de otra manera buscar leyes que puedan potencializar su desarrollo. Coincidimos con la mayor parte de los compañeros y de las compañeras y los compañeros diputados. En esta iniciativa en particular se adhirieron muchísimos de mis compañeros. Entonces yo creo que hay la disposición y el ánimo de que esto pudiera salir pronto y de que pueda ser positivo, y eso es bueno. Yo creo que hay una sincera preocupación de todos en el Congreso de los 40 diputados para empujar este tipo de temas, y pues vamos a aprovechar esta parte, ¿no? Esta gran preocupación que existe, esa sensibilidad que hay en los compañeros para empujar estos y otros muchos temas que son importantes. Que lo preguntabas hace rato, ¿cuáles son los grandes retos? Pues yo creo que estos precisamente, la tecnología está aumentando cada vez a ritmos agigantados, nos abre panoramas que no teníamos contemplados, ni siquiera te puedo decir hace un año, a lo mejor hace unos meses ni siquiera teníamos contemplado algo, y esto va a acelerar. Ahorita, por ejemplo, los temas de inteligencia artificial, todo lo que eso está generando y el espacio que está abriendo, pero también los grandes riesgos que se están abriendo por este tema. Entonces tenemos que ir a la vanguardia, estar buscando cómo trabajar y que precisamente primero no afecte a los niños y a los jóvenes, que muchas veces o pueden ser los más vulnerables a los temas tecnológicos, porque lamentablemente luego en la sociedad vivimos tantas carencias y carencias emocionales y afectivas, que luego tratamos de buscar en las redes sociales cómo compensar estos espacios, y podemos estar vulnerables, y a cualquier edad estamos vulnerables, pues con mucho más razón los más niños y los jóvenes, porque pues en esa a veces necesidad de pertenencia, pues pueden haber gente que se aproveche de esto y los pueda arrastrar a algún tema que sea pues muy dañino para ellos, ¿no? Diputado, ¿cómo sumar estos avances tecnológicos a generar condiciones, por ejemplo, en la prestación de servicios, ¿no? de los ayuntamientos? ¿Cómo podemos implementar los avances tecnológicos a generar condiciones para
el comercio, prestaciones de servicios, generar condiciones para una inversión que siempre son importantes para los municipios, para los estados, para el país. ¿Cómo, y además, bueno, conociendo tu formación, cómo se puede ser aliado, ¿no? Las personas que se encargan de reformar, de crear leyes en nuestro país, de las personas que toman decisiones, cómo hacernos aliados de la tecnología para impactar en el desarrollo equilibrado de las sociedades? Fíjate, es una pregunta muy interesante y tampoco estamos descubriendo el hilo negro. Desde hace algún tiempo se está empujando el tema de los gobiernos digitales, por ejemplo. En Michoacán pues, llevamos un gran retraso en este tema y el Estado está entrando en algunos avances en esto, pero si nos vamos a los municipios, pues estamos en pañales en la mayor parte. Entonces yo creo que una de las mejores maneras de aprovechar la tecnología es precisamente esto. Cómo vamos convirtiendo los gobiernos desde lo local en gobiernos digitales. Y no solo ayudaría a mejorar la velocidad de los trámites hacia los ciudadanos, la rapidez, el trato, sino creo que impactaría en algo que siempre hemos criticado todos los mexicanos, los michoacanos, que es el tema de la corrupción. ¿Por qué? Porque mientras más manos de personas haya o intervengan en las transacciones que se tienen que hacer en gobierno, más riesgo hay de corrupción. Eso es, algo natural, ¿no? Pero si entonces la mayor parte de los trámites empezamos a hacerlos de manera digital, que ya no tengamos que pasar directamente a una caja, sino que yo pueda entrar, por ejemplo, en mi casa, a través de mi celular o de una tablet, a hacer un refrendo de unas placas, a pagar mi predial, a pagar el servicio del agua potable, hablando de temas municipales, lo que ya se puede hacer en el pago de la energía eléctrica con comisión a través de digitales, eso nos mejora la calidad de servicio, pero también vamos recortando tramos de corrupción que se puedan dar. Y entonces estamos, pues podría decir, como dice el dicho, estamos matando dos pájaros de un tiro. Y eso nos va generando otras cosas. Entonces yo creo que esa es una manera importante. Si logramos ahorita, hay muchas cosas en tecnología que se pueden hacer, pero si ahorita logramos el gobierno federal, el gobierno estatal, impulsar de alguna manera, ahorita hablábamos del tema de los gobiernos municipales, que es el primer contacto que se tiene con la ciudadanía, si pudiéramos voltear hacia allá y nosotros también como legislativo para ir adecuando las leyes para que los gobiernos, sobre todo municipales, cada vez tengan que ir entrando más a aprovechar las tecnologías de la información para la atención de los ciudadanos, creo que podríamos ir mejorando en estos sentidos y sería lo primero. Después vendrían muchas cosas más, pero si logramos poder tecnificar los procesos que se hacen en los municipios, eso nos permitiría, esto que te estoy comentando, una mejor atención, pero también a la vez ir combatiendo ese gran yugo que tenemos, que es el tema de la corrupción, y que iríamos avanzando en estos dos temas. Después vendrán muchas cosas otras de tecnología, pero tenemos que empezar por dar el paso A, y luego el B y el C, y creo que el paso A para mí sería el invertir en temas de tecnología en el tema municipal para atender los servicios de los ciudadanos. Diputado, tenemos que hacer una pausa y regresamos con más aquí en Voces del Congreso. Pausa y regresamos. Gracias por continuar con nosotros y en el cierre de Voces del Congreso, en esta emisión, platicando con el diputado Hugo Anaya, integrante de la 75ª legislatura en el Estado de Michoacán. Diputado, platicamos en el corte, en ocasiones hay figuras, ¿no?, que se ven inalcanzables, que se ven, es que es determinado funcionario, ¿no?, un senador de la República, un diputado. Y al inicio de este espacio platicaron la importancia de caminar el municipio, los municipios, el distrito. Te da otro feeling, otro conocimiento, escuchas otras necesidades. Es importante el contacto con la ciudadanía. Sí, yo creo que es importantísimo porque, bueno, el caso de diputado al final representamos esta ciudadanía. En mi caso son 8 municipios, muy variados las necesidades, la forma de pensar de cada uno de ellos. Y
Yo creo que cuando eres, ahorita lo vamos como presidente municipal, pues estás en contacto todos los días, quieras o no, porque aunque no quieras vas a salir de tu casa y ahí te llegan y te ven, y luego el clásico que donde te ven, yo sé que no es el momento para decirle, pero aprovecho de una vez para decirle, ¿no? Y eso es normal, pero cuando estás en un cargo como el que estamos ahora, de diputado local o diputado federal o senador, que en el caso, por ejemplo, de nosotros que no estamos en el municipio al que representamos, podemos correr el riesgo de alejarnos de los ciudadanos. Y yo creo que ese riesgo no podemos caer en él. Debemos mantenernos cerca. Y luego más en el tema de diputados, yo me tocó escuchar a muchos diputados decir, es que no vengo porque estoy legislando. Lo que eso significa, ¿verdad? Porque luego nadie entiende qué es legislar, pero yo estoy legislando, entonces mi chamba es estar legislando. Y bueno, pues sí, lo entenderíamos como estar en el Congreso haciendo leyes o revisando leyes. Todo el día. Sí, bueno, no todo el día y toda la semana están haciendo eso, pero bueno. Y yo creo que sí es importante. Si vemos la Constitución, pues dice, bueno, como Congreso tenemos que estar en esta parte de generar leyes, modificar leyes. Y es una tentación muy grande, creo yo, caer en eso y alejarte de la gente a la que representas. Y luego esa tentación se convierte en este alejamiento y luego ese alejamiento se refleja en iniciativas que poco representan a las personas que te llevaron a ese puesto y a las que tú estás representando en el Congreso. Entonces yo creo que es importante, indispensable mantenernos cerca, escuchar qué necesidades tienes. Hace rato lo platicábamos. Y tal vez si yo te pregunto a ti son grandes gestores ustedes. Bueno, en ocasiones también se convierte en esto, ¿no? En el tema de la gestoría. Así es, y tenemos que meternos en este tema. Y claro, el riesgo es que si vas y te acercas te van a pedir algo. Pero yo creo que podemos gestionar, podemos acercarnos con el gobierno del Estado, podemos, algo poco explotado, podemos acercarnos con iniciativa privada, podemos acercarnos con organizaciones, buscar espacios. Yo tengo a alguien que me está apoyando solamente para buscar organizaciones civiles, fundaciones, para ver qué podemos acercarle a los ciudadanos. Y muchas cosas yo ni siquiera tengo que invertir. Acercamos tinacos, acercamos colchones, acercamos muchas cosas que podemos conseguir a bajo costo y se los dejamos así a ese tema, ¿no? y que les ayudas en su economía familiar porque pues se los consigues más barato que si lo fueran a comprar. Termosolar, muchas cosas que puedes hacer. Tenemos un programa de leche, por ejemplo, a bajo costo, y sale mucho más barata que si la compran en la tienda, y pues eso le ayuda porque muchos de ellos tienen 2, 3, 4, 5 hijos, y pues el ahorrarse 3, 4, 5 pesos por cada litro de leche, pues eso les ayuda bastante. Entonces muchas cosas son importantes y que no necesitan invertir, en otras pues tendremos que buscar la manera, pero creo que siempre acercarnos. Y también la gente agradece que lo escuches. A veces habrá cosas que no puedes ayudarle, y si eres claro entenderá cuando le explicas por qué no puedes ayudarle. Yo nunca he tenido miedo a eso. Te comentaba que a mí me tocó crear la Dirección de Desarrollo Social. Yo tenía que recorrer 43 comunidades que pertenecen a La Piedad, en todas ellas hacer comités municipales para un programa del campo, otros comités municipales para becas para niños, otros comités municipales para obra pública y comités de cada obra. Entonces me la pasaba todo el tiempo haciendo reuniones en las colonias, en las comunidades, con gente que piensa de muchas maneras diferentes, y que pudimos trabajar con eso. Por primera vez se hacía un consejo ciudadano para definir en qué se iba a invertir el dinero de las obras que llegaban en ese ramo, que era el 26. Pudimos trabajar integrar este consejo, que eran encargados del orden, jefes de tenencia, representantes de colonias, que había de chile, mole y pozole, porque pues hay de todas las ideologías, y pudimos trabajar con ellos y pudimos hacer que entendiéramos cosas que luego cuando uno está en gobierno dice, no, es que la gente no entiende. Claro que la gente entiende. Nos decíamos, alguien, pues obviamente tú de una colonia ibas a defender la obra de tu colonia, pero a lo mejor uno decía, ocupaban una pavimentación y había otra colonia o comunidad que no tenían ni drenaje. Entonces decía, no tenemos dinero para hacer todo. Y llegamos a puntos donde la gente decía, no, primero hay que hacer el drenaje, porque nosotros por lo menos ya tenemos drenaje. Entonces mejor hay que invertirle a la obra del drenaje, porque ellos están en una necesidad mucho mayor que la de nosotros. Ya sé que en algún momento nos va a tocar a nosotros la pavimentación de la calle. Entonces, si aprendemos a trabajar con la gente que es a la que representamos, podemos hacer muchas cosas. Y no caer en esa tentación de alejarnos, porque si no terminamos representando no sé a quién. Y ese es un gran riesgo que tiene un político, un funcionario, alejarte y no ser representante pues de nadie. Y si ellos nos eligieron, pues tenemos que estar ahí muy pendientes. Diputado, para ir cerrando, luego que el tiempo no nos apremia, que siempre faltará tiempo,
Pero hablabas de estos desafíos que tiene la legislatura actual. ¿Cuáles son temas que pudieran ser prioritarios? ¿Cuáles son los grandes desafíos que tiene el Estado de Michoacán y que esta legislatura, la 75, a la cual perteneces, puede abonar para afrontar estos desafíos de mejor manera? Claro, mira, yo creo que la forma de medir una legislatura, no al diputado, porque la legislatura es en este andamiaje legal, ¿qué le heredas cuando termina, en este caso, la 75 legislatura? En la pasada, en mi comisión, pudimos impulsar una nueva ley orgánica municipal que llevaba 20 y tantos años, que no se había podido, había hecho intentos, y pudimos en la 74 legislatura dejar una nueva ley orgánica municipal que le da orden a los municipios. Entonces, yo creo que ahora, ¿qué tenemos? Yo creo que tenemos que impulsar temas y dejar como herencia temas que coadyuven y ayuden a fortalecer la policía, el tema de seguridad pública. Presentamos nosotros una iniciativa ya en ese sentido para la Ley de Justicia Cívica, que son estos juzgados cívicos que en Morelia ya funcionan, pero que deberían de estar replicados ya en todos los municipios, poco a poco, para que podamos saber, o para que pueda haber mejor atención a los ciudadanos, sobre todo en esos delitos, o principalmente, o en esos delitos que le tocan más a los municipios que son del fuero común, y que muchos de los delitos que se dan en los municipios inician con problemas de convivencia que después van subiendo de tono y luego se pueden convertir en delitos más complicados. Entonces, resolverlos desde la raíz para tratar de que no vayan escalando, y en eso obedece la justicia cívica. El que podamos fortalecer más el andamiaje legal y la coordinación que pueda haber entre la policía, en este caso ahora la Guardia Civil, con las policías municipales y el trabajo que se tenga que hacer. Creo que tenemos que trabajar mucho en lo que hablábamos ahorita de leyes para proteger a nuestros niños y a nuestros jóvenes en muchos sentidos. Una iniciativa también que presentó mi compañera diputada Ivonne y que es importante, creo que estamos muy retrasados en el tema de la adopción, por ejemplo, y hay muchos niños que están esperando una familia y muchas familias están esperando tener y adoptar un niño, pero hay mucha burocracia en este trámite y creo que tenemos que buscar empujar leyes como ya se ha empezado a hacer para poder agilizar estas situaciones. Entonces creo que esos son los grandes retos y vamos a ser evaluados por eso, como la 75 legislatura. ¿Qué le heredamos en el andamiaje legal a Michoacán para que los michoacanos podamos vivir mejor en estos años en adelante? ¿Qué tendríamos que modificar? Y el tema de seguridad, de fortalecimiento municipal, y en el tema de nuestros niños y nuestros jóvenes y nuestras mujeres, creo que son de los grandes temas en los que tenemos que seguir trabajando. Diputado, ¿te parece si, compartimos una serie de palabras, Claro. una serie de palabras y que nos transmitas qué es lo que pasa por tu mente? Con mucho gusto. Acción Nacional. Un partido preocupado por la gente, por mejorar, por buscar el bien común. Michoacán. El lugar donde vivimos y que tenemos que luchar todos porque sea un lugar mejor. Salud. Indispensable para todos y que tenemos que hacer leyes para que se conserven los michoacanos. Tecnología. Que tenemos que aquella herramienta que tenemos que usar para mejorar. Mujeres. Lo principal que tenemos que cuidar su seguridad. Salud. Indispensable para que podamos desarrollarnos como personas y como seres humanos. México. El país en el que vivimos y porque tenemos que dar nuestra vida para que sea mejor. Diputado, algo más que quisieras compartir. ¿Qué opinas de los medios de comunicación? ¿Qué papel o cómo pueden trabajar cercanos al Congreso, el tema de redes sociales? ¿Cómo pueden también abonar para generar mejores condiciones para una sociedad? ¿Qué opinión te merece? Creo que es un tema muy importante, qué bueno que lo tocas. Yo creo que es indispensable el trabajo de los medios de comunicación. Lo hablábamos ahorita, una gran preocupación que debemos de tener los funcionarios públicos es poderle informar a los ciudadanos qué es lo que estamos haciendo, en qué trabajamos, qué hacemos todos los días para beneficio de ellos, y los medios de comunicación es esa herramienta indispensable para poder estar cercano a los ciudadanos. A veces cometemos el error o tenemos la mala impresión de que estamos enfrentados o que pareciera que los políticos estamos peleados con los medios de comunicación porque, lo decíamos hace rato, luego el ego a veces es complicado y no aceptamos que nos puedan cuestionar algún tema. Yo creo que eso es indispensable, el que se nos cuestione, el que se nos pongan temas claros, el que tengamos que ser claros con ustedes. Entonces, es un trabajo importantísimo, medular,
el de los medios de comunicación, y que cada vez los medios de comunicación también lo hagan de una manera, como ustedes, profesional, objetiva, que eso es lo más importante, y que podamos utilizar los medios tecnológicos de lo que hemos estado hablando para poder acercarnos cada vez más a los ciudadanos y que sepan que estamos haciendo en beneficio de todos. ¿Algo más que quisieras compartir? Pues nada más agradecerles el espacio. Creo que es importante felicitarlos por esta iniciativa, este trabajo que están haciendo. Muchas veces es muy complicado que el ciudadano sepa qué es lo que está haciendo el diputado. Puedes entender del Ejecutivo, porque es directamente tanto el estatal como el municipal o el federal, pero la imagen que tienen los ciudadanos de los diputados es que vamos y nos sentamos y estamos durmiendo en el curul o no estamos pensando en nada. Y es importante estos formas de comunicar nuestros espacios para que los ciudadanos se den cuenta qué estamos haciendo, nos cuestionen, no es para que estén de acuerdo siempre en lo que estamos haciendo, que puedan también cuestionarnos aquello que estemos haciendo mal o que podamos que explicar. Entonces, te agradezco el espacio, los felicito por el espacio y de reiterar siempre que algo que en lo personal he buscado es siempre estar en contacto con los ciudadanos, decirles que estamos trabajando, que estamos haciendo y que lo seguiremos haciendo el resto del tiempo que estemos aquí en la legislatura y lo que pudiera venir. Hugo Anaya Ávila, muchísimas gracias, diputado de la 75ª legislatura, el día de hoy en Voces del Congreso. Gracias. No, al contrario, gracias a ustedes y un saludo a todos. Y gracias a usted que nos permitió esta oportunidad de llegar a su hogar, a su trabajo. Le invitamos a establecer comunicación desde luego a través de las redes sociales y a mantenerse en el medio público del estado de Michoacán. Mi nombre es Eric Serpa. Pásenme. Compañeras y compañeros diputados. Sistema Michoacano de Radio y Televisión presentó